Cordial saludo aprendices, estamos en el mini curso de introducción al Laravel, el framework de desarrollo web más popular actualmente para PHP. Habíamos visto en capítulos anteriores lo que son las rutas y hemos visto un poquito también lo que tiene que ver con las vistas, cómo interactúan estas y cómo se hacen las peticiones y cómo se hace la redirección hacia dicha vista. En el capítulo de hoy vamos a ver por acá los controladores. Los controladores nos van a mostrar la posibilidad de cómo debería ser o cómo debería responder en sí cada ruta cuando el usuario haga un request. Por acá tenemos, vamos a irnos acá, y tenemos entonces que los controladores lo que van a hacer es que van a recibir la respuesta a lo que ya nosotros habíamos dicho, el request. Ese request es recibido por el archivo web.php, y habíamos dicho también que esa solicitud la hacía directamente también el web.php, que es el ruteador, a un controlador. Habíamos dicho también en nuestro modelo vista controlador que el controlador es que va a tomar la decisión de que si se le pasa la información al modelo o directamente se la manda de nuevo a la vista. ¿Y esto de qué va a depender? ¿De qué va a depender esto? Si de pronto yo tengo que es una solicitud de información o simplemente la solicitud de una web estática como tal. Si es una web estática, él manda al controlador, em, o más bien el controlador manda a la vista directamente la información, y si solicita información de una base de datos, él se comunica con el modelo y el modelo a su vez se comunica con la base de datos. Eso es lo que tiene que ver como dentro del modelo de vista controlador. Los controladores, la definición de ellos es es el lugar donde se definen toda la lógica de la gestión de solicitudes, lo que le había dicho. Los requests que llegan se van a llegar, se van a aterrizar acá. Y no son más sino que clases PHP, son archivos llamados controller.php. De alguna manera, vamos a verlos ahorita para que veamos también la forma en cómo nosotros vamos a nombrar dichos controladores. Por ejemplo, dice que una clase user controller podía manejar todas las peticiones entrantes y relacionadas con usuarios. Es decir, si yo creo un user controller, tiene que ver todo lo que tenga dentro de usuarios, o sea, todo lo que va a manejar peticiones de usuario. Si yo coloco un controlador llamado Product Controller, eso me va a manejar todo lo que son los productos y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va a tener un controlador? Un controlador va a tener las operaciones básicas de un CRUD, por ejemplo, crear, actualizar, borrar usuarios, productos, las operaciones que nosotros vayamos a hacer con dicho CRUD. Por defecto, todos los controladores se encuentran dentro de la carpeta app, dentro de HTTP, dentro de controles, en algo parecido como lo que estamos viendo por aquí en esta imagen, dentro de app, console, HTTP y controller. Para manejar los controladores, así como algunas otras cosas que vamos a trabajar acá, nosotros vamos a tener que trabajar con algunos comandos de Artisan. Artisan nos provee a nosotros una forma de crear o de introducir comandos y hacer que se produzca, que se creen archivos y demás solicitudes también. Artisan es la interfaz de la línea de comandos, lo que se llama un client, que viene incluido con Laravel. Pero ya saben, pues Laravel es el framework que estamos trabajando. Artisan proporciona una serie de comandos útiles que nosotros vamos a utilizar para automatizar tareas de desarrollo en tu aplicación. Cosas que podríamos hacer también manuales, ¿por qué no? Nosotros las vamos a hacer directamente con nuestros comandos de Artisan. Entonces, aquí tenemos una lista breve. Pueden tomarle captura. Yo no los voy a explicar todos, los vamos a ir viendo poco a poco a medida de que vaya avanzando la formación como tal. En este momento vamos a utilizar este que se llama Make Controller. Nosotros vamos a decirle PHP Artisan Make Controller y luego vamos a colocar nuestro nombre de controlador que vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí podría ser Home Controller, podría ser Product Controller, pero siempre va a ir esta línea. PHP Artisan Make Controller. Luego viene el nombre del controlador. Esto va a ser, vamos a hacerlo en singular por convención. Y acá en la línea de comandos, ya vamos a ver cómo lo ejecutamos. Pueden trabajar con Git Batch o directamente la que trae Laravel de manera predeterminada. Cualquiera de ellas es válida. O también lo pueden hacer por fuera si están trabajando en una consola como Git o en el PowerShell o en el CMD de Windows, también lo pueden hacer.
¿Cómo se vería? El primer controlador que vamos a crear es el Home Controller, que va a administrar la entrada de la petición hacia nuestra página de inicio, ¿vale? Entonces por acá tenemos el Home Controller, ya vamos a pasar entonces a la práctica directamente con él. Acá tenemos que Home Controller va a tener, o va a tener, o tiene, o tendría que tener una clase que él mismo la crea, que se llama Home Controller. Y vamos a ver que él va a heredar de un controlador principal, va a extender, que es lo mismo que heredar de su padre, que es controller. Entonces, él va a obtener todo lo que posee su padre como tal. Luego, tenemos que asignar la ruta. Una vez que ya se crea el controller por este lado, tenemos que asignar una ruta que va a administrar ese controlador. Para el caso de las páginas de inicio, por lo general, que van a administrar una sola ruta, lo ideal es que coloquemos una función o un método especial para trabajar esto y lo vamos a ver ahorita también en la práctica. Cuando tenemos acá nuestro home controller, él podría tener un método por aquí que se llame index, otro método create, un método que se llame show y otros métodos más que están dentro del CRUD. Pero lo normal no es que nosotros asignemos a un home controller que va a manejar la ruta de la página principal estas funciones, porque si bien la tarea del home controller va a ser mostrar la página de inicio, nosotros no podemos delegarle esa funcionalidad. Por lo tanto, esto lo hago aquí como parte del ejemplo, donde les estoy diciendo de que un controlador puede tener operaciones CRUD y puede tener, ¿por qué no?, otro tipo de métodos que son también funciones. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer acá dentro del Home Controller es asignarle o delegarle la ruta, que es la ruta que va a abrir la página principal, la página de inicio. Vamos a hacer eso nomás a través de un método que vamos a ver que se llama el método invoke. Por acá nos quedaría de esta forma. Si nosotros tenemos nuestro Home Controller, él podría tener básicamente la función que llama al welcome, que es la página principal que nos viene por defecto cuando instalamos Laravel. Él podría tener una ruta para crear cosas, otra ruta para mostrar y así sucesivamente. Pero nosotros vamos a obviar esta parte de aquí y este método que está aquí lo vamos a convertir en un solo método que se llama invoke, porque es que en el home controller, vuelvo y hago la salvedad, nosotros no vamos a manejar de momento otras funcionalidades que no sean la de traer nuestra página de inicio a visualización del usuario. Entonces, por este lado, así nos quedaría más o menos teniendo una sola con el método invoke. Con el método invoke, que es el que sí vamos a trabajar, entonces nosotros vamos a decirle acá public function, y con este método que está acá vamos a traernos dicha funcionalidad. Luego le hacemos un return para que devuelva home, o devuelva welcome, o devuelva la página que nosotros hayamos establecido que va a ser la que va a mostrarle al usuario como tal. Luego que ya tenemos el controlador listo, tenemos que asignarle la ruta a ese controlador y quedaría de esta forma. Ya no es como la teníamos anteriormente, solo tenemos que cambiar porque así es más abreviada. A medida de que vayamos avanzando, vamos a ir viendo cómo optimizar mejor nuestros comandos y nuestro código para no volvernos repetitivos y para poder escalar más adelante. Entonces simplemente tendríamos que colocar nombre del controlador, home controller, y colocaríamos class. Con colocarle class ya él incluye o deduce que tiene que ir por el único método que tiene el home controller, y el único método que tiene el home controller se llama invoke. Entonces, diciéndole así de esta forma, ya él va automáticamente va a ir por él. Entonces nosotros lo que nos quedaría sería decirle PHP artisan y probar a ver si se sigue mostrando nuestra página de inicio, ya sea welcome, inicio, home, como nosotros hayamos definido. Entonces con esto aquí ya terminamos nuestra parte teórica. Nos vemos en el siguiente video donde ya lo vamos a hacer en nuestra parte práctica.